continuamos con la siguiente ponencia que va a cargo de Javier Elgueta Manso. Javier Elgueta es doctor en Convención Internacional y sobresaliente cum laude por el programa de estudios lingüísticos, literarios y teatrales de la Universidad de Alcalá, en 2019. Además, se licenció en Filología Hispánica en la misma universidad, en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Complutense, con premio extraordinario en ambos casos y obtuvo un máster por la Universidad de Salamanca. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Padre y en la Universidad de Pablo. Ha impartido conferencias y participado en numerosos congresos internacionales en Alemania, España, Brasil, Francia, Hungría, México, Rumanía y Suiza. Sus publicaciones en editoriales y revistas científicas americanas y europeas de reconocido prestigio versan sobre las siguientes líneas de investigación: la literatura hispánica, el análisis poético y cultural del silencio y de la mística, los estudios interartísticos, el cervantismo y la urbanística. Es coeditor del libro Virgilia Oria, una mirada libre del exilio, de la editorial Universidad de Alcalá, en 2020. Ha sido personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá, bajo el disfrute de una beca STU de Ministerio, y profesor de grado de estudio hispánico en la Universidad de Almería y en el CIES Comillas, en la Universidad de Cantabria. Actualmente, investigador postdoctoral en el Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas, con una beca concedida por la UNAM. Bueno, Pierre. Sí, muchas gracias por la presentación. Entonces, comenzamos, ¿verdad? A ver. Muy bien, pues creo que se me oye. Si me lo confirma. Está el micrófono. ¿No se me oye? Sí, se escucha un poco bajito. Ay, pues... Porque no está el audio anterior. Un momento, Javier, es que un segundo que vamos a llamar a los de consejería, ¿vale? Para que activen los altavoces, porque solo se te escucha con el audio del ordenador. Ah, perfecto. Vale, espero sin problema. No, es que tenemos que ver, porque se oye a través del ordenador, pero no, es que la arreglen el audio. Puedes comprobarla y se escucha. ¿Me oyen ahora? Javier, ¿nos oyes? Sí. Es a él que se escucha desde aquí. Que no está... Claro. Pero que se oye aquí, o sea, que no se oye los altavoces. El altavoz. Sí. La otra vez igual. Sí. Ahora sí, ¿ya se oye bien? Entonces... Vale. Ahora soy yo el que os escucha abajo, pero creo que he oído que se nos me escucha, ¿no? Perfectamente. Muy bien, pues perdonad, ya no me demoro. Entonces vamos a comenzar. Bueno, pues en primer lugar quería daros las gracias a todo el equipo técnico y también del comité organizador, especialmente a la directora Ana Gallego Cuña y al director José Antonio Pérez Tapias,
por la invitación y también por poder hacerlo en formato online, ¿no? Porque finalmente no he podido estar ahí con vosotros como me hubiera gustado, ¿no? Pero bueno, es una de las pruebas que también tenga el Congreso de que las dificultades pandémicas, todavía yo creo no pospandémicas, continúan en cuestión de movilidad, etcétera. Bueno, mi ponencia va a estar centrada en este tema dentro de los estudios sensoriales y de los afectos, dimensiones y conflictos de la escucha durante el confinamiento, silencio, atención y afectos. Os comparto, a ver, voy a hacer, ahí, bien. Os comparto el índice, ciertamente ambicioso, intentaré pasar por algunos de los puntos un poco más deprisa y sin más demora voy entrando en la introducción para que podamos cuanto antes también tener ese momento de debate porque en el fondo lo que más me interesa en este caso de la ponencia, que al final, como muchos de nuestros compañeros también han comentado, ¿no? Que es una investigación en marcha, estamos también aprendiendo a comprender la COVID-teca, estamos entrando en algunos estudios, en mi caso, por ejemplo, en el de los afectos, pues espero con muchas ganas, ¿no? la interactuación, el feedback que haya para seguir complementando, porque además creo sinceramente que no ya en el plano solo de los afectos, ¿no? Sino que el sentido de la escucha y de lo que hemos vivido durante el confinamiento a través de los sentidos, especialmente del oído, podemos decir muchas cosas. Bien, quería comenzar con... Ayer ya hubo una ponencia sobre el arte de la pandemia. Quería comenzar con una fotografía de Marina Serrano, que obtuvo con este proyecto fotográfico El Antídoto, que estuvo íntegramente realizado en su confinamiento. Una fotografía que además, bueno, un proyecto que ganó el Lux Plata y ha estado en Foto España. La mejor manera, ¿no?, de poder entrar en la escucha, que es a través del silencio, y además esta fotografía que nos dice, de algún modo, el contrapunto que quiero que también quede constancia de él en esta ponencia, y es el del sentido del tacto, que quizás sea el que más anulado se ha visto, frente a las posibilidades que tiene la escucha de poder suplir, en el fondo, esa proximidad social. Creo que no hace falta describir más esta foto para poder entrar con mejor mano, en este caso, al resto de las disquisiciones. También una cita. Un coro alado anuncia que el mundo es otra vez de ellos, que los gorjeos, graznidos, croares y zumbidos de insectos han dejado la marginalidad, que el lenguaje sometido por la vida veloz del humano, que con sus máquinas todo lo sofoca, está ahí y merece ser escuchado. Que el silencio humano suena al canto de un ave, que la casa es una caja de resonancias de silencios que no lo son, perteneciente, Georgina Sevi, a un conjunto de ensayos que ha salido de la editorial Gris Tormenta, titulado Viajes al silencio. En cuanto a la temática, voy a intentar ir más o menos con un esquema que hemos tenido bastantes de los compañeros, con algunos sincretismos, como se observará. En cuanto a la temática, evidentemente son los estudios sensoriales y los afectos, pero específicamente lo que se señalaba en el título, ¿no? En el fondo, esa transición que quiero realizar en el marco de una sonosfera, sobre todo impactada por el silencio, la transición entre lo silente y los afectos con la mediación de las percepciones y de la atención, ¿no? Hay que señalar que hay un interés académico detrás de este tema que se desarrolla desde los estudios de tesis. Aquí hay algunos de los conceptos que después trabajaré, pero hay también hay una suerte de trayecto que en el fondo es coherente con una, no solo con una carrera investigadora, sino con el proceso, creo, de la escucha de cualquiera de nosotros, pero también hay un interés coyuntural. Hay que señalar, para poner en contexto, y creo que hay que también exponer la experiencia que tiene cada uno, que justo hace 2 años yo llegaba a México. Cuando llegaba no existía la pandemia en España y a mi regreso al día siguiente justo comenzó el estado de alarma, el confinamiento. En esos días y ya semanas, hasta abril sobre todo, hubo varios
asuntos relacionados con la sonoridad que me marcaron profundamente y que me dejaron esa semilla de reflexión que hoy ha podido fructificar, ¿no? Florecer, mejor dicho. Bueno, espero que florezca, no sé si está la investigación bien realizada. En primer lugar, la reducción de la contaminación acústica y el ruido sísmico, que también se ha comentado en este congreso, ¿no? Esa sorpresa. Cuando decimos contaminación acústica, también decimos cualquier otro tipo de contaminación, porque hay que señalar que está muy unido el silencio con la pausa, es decir, estas observaciones también se podían realizar, estas aproximaciones también podían haberse realizado desde las teorías desaceleracionistas, etc. En segundo lugar, como en un primer momento había muchas esperanzas en que este periodo fuera de recuperación de los valores y de las facultades del silencio y de la escucha. En tercer lugar, a mí me marcó bastante, me llamó mucho la atención cómo al hilo de las primeras teorías conspiranoicas que iban surgiendo, esos nuevos sonidos que nunca habían sido percibidos, dado, como decimos, ese escaso ruido sísmico de la Tierra, aparecieron nuevos sonidos, sobre todo en el cronotopo, ¿no? de la noche, dieron lugar a una serie de relatos que intentaban conectar los sonidos nunca escuchados con las teorías muchas veces paranormales. Me parece que esto no es un tema baladí, porque estamos en un periodo escatológico, en un periodo que se ha sentido de apocalipsis, y es lógico que surjan todo tipo de interpretaciones también al hilo, ¿no? Extraordinarias, radicales. Y en última instancia, los ritos sociales de ruido, especialmente el aplauso, creo que era a las 7 de la tarde. En definitiva, la vivencia de estos hechos y la lectura de algunos artículos me llevaron a intentar plantear, a pesar de que eran mis temas y a pesar de que me parecía muy interesante que la gente pudiese reflexionar sobre el silencio y pudiese tratar de recuperar sus valores, hacer una lectura crítica de todos ellos. Recuerdo un artículo en concreto que está en la Coviteca, Hemos vuelto a escuchar los pájaros, donde Manuel Llorente entrevistaba a Ramón Andrés, un importante intelectual que ha estudiado el silencio de los místicos, que ha estudiado la música, a Pablo Dors, conocido sacerdote que, con su bestseller Biografía del Silencio, ¿no? Donde entra de lleno el problema de la meditación, a un monje Santo Domingo de Silos para poder trabajar ese tema. La cita inicial precisamente se centraba en cómo uno de los elementos que había emergido era el de la naturaleza y cómo era el tiempo en el fondo también de los pájaros. En cuanto al marco teórico, voy a pasar un poco por encima, ¿no? Lógicamente, las lecturas de muchos de esos artículos, a veces entrevistas y otro tipo de materiales se han volcado para poder comprender mejor el tema, pero hay también un trayecto, ¿no? Los estudios del silencio, pues bueno, las aproximaciones, las que más me interesan son las culturales. Hay que citar a David Le Breton, que es una de las bases de mi trabajo, y aquí implemento el acercamiento neurocientífico de Le Van Kuyen, porque él va a señalar los beneficios de salud psíquicos que puede llegar a tener, neuropsíquicos que puede llegar a tener el silencio para el cerebro, ¿no? Luego las cuestiones experienciales, lógicamente. En cuanto a los estudios sensoriales, hay una base de los que fueron los pioneros en este campo, pero me ha interesado especialmente la transversalidad de los estudios sensoriales, es decir, no es fenomenología, tampoco es psicología, hay vasos comunicantes entre ramas, también las estéticas, y una doble línea, las especulaciones más filosóficas, a veces en una línea casi deconstructiva, como es el caso de Nancy, y otras en esa puerta que abrió, o esfera, mejor dicho, Sloterdijk. Especialmente tomo el concepto de sonosferas, sus aproximaciones a la psicoacústica, así como acercamientos más prácticos, trabajos de campo como proyectos de paisajes sonoros que aquí se citarán. Por otro lado, en esa transición constante, porque esto es un continuum, Franco Berardi me ha permitido, creo que a todos en el fondo, poder pasar de los estudios sensoriales del plano de la psicosfera al de los afectos, ¿no? Pero más centrados en el de los afectos. Vuelvo a David Breton, tanto la antropología del cuerpo como creo que se tratado de las emociones,
están en la base, así como, por citar solo algunos casos, ¿no? La política cultural de Sara Ahmed, por supuesto, y evidentemente había que citar para el plano de Latinoamérica el lenguaje de las emociones, afecto y cultura de Mabel Moraña e Ignacio Sánchez Prado. Términos que me han interesado aquí, pues principalmente, uno, que la sensibilidad es un terreno de conflicto también de poder y además en el que los individuos estamos en desventaja frente a las capacidades de los poderes de los estados, de las plataformas, de las multinacionales, etcétera, de las multinacionales de la economía de la atención. Y por otro lado, el punto de la sensibilidad sociabilidad nos toca, se ha hablado en muchas de las ponencias, porque como si estuviéramos en un nuevo debate entre apocalípticos e integrados, se está intentando desde la filosofía pensar si vamos a ir a un mundo mejor, si se ha sido aprovechado, esto para los esperanzados, o si por el contrario estamos en el principio del fin, ¿no? De algunos de los ensayos que ya señalaban las próximas extinciones o cataclismos, ¿no? En la Tierra, sobre todo en este caso en cuanto a los totalitarismos de la sensibilidad, que se podría decir. Por último, pues pensadores de la pandemia pues, se han citado a la mayoría de ellos. Yo quisiera añadir también un artículo que salió Rodríguez de la Flor en Revista de Occidente, ¿no? Quizás, y también a Richman, que creo que no se ha citado y que ha sido de gran utilidad de las perspectivas, sobre todo ecológicas, ¿no? Aunque más o menos todos estamos trabajando teóricos cercanos. En 1.3, los objetivos y las preguntas. En primer lugar, tenía encomendado trabajar el corpus y hacerlo también cualitativamente, ¿no? Los datos, más o menos todos hemos coincidido al presentar algunos de ellos, como se verá, pero cada uno tiene que sacar en función de su tema unos resultados, ¿no? Unas conclusiones. Ese trazado del itinerario que va de la escucha en una sonosfera de silencio, en el fondo esta idea de las sonosferas de pandemia, del espacio público, del espacio privado, hasta llegar a los afectos. Y por último, y me interesaba mucho para poder hacer una crítica tanto a apocalípticos como a esperanzados, es el de revelar las diversas dimensiones. El silencio tiene grados, igual que tiene grados el vacío para la física, y los conflictos, ¿no? Los se llama ya sonoro-afectivos, porque llega un momento que están perfectamente integrados. 3 hipótesis que las formulo autocuestionándome. En primer lugar, ¿el confinamiento fue un tiempo de silencio o de sobreestimulación? En segundo lugar, ¿ha podido suplir la escucha, el sentido más vulnerable, las carencias o deficiencias de los otros sentidos? Y en tercer lugar, ¿el eje voz-ruido / escucha proxemia social se han acercado los individuos de oídas hasta crear nuevas comunidades de afectos? Bien, una vez que quedan en el aire esas preguntas, que se van a ir respondiendo con los resultados, pero especialmente con la reflexión teórica, quiero señalarles algunas precisiones sobre la metodología. Y voy a saltar algunas de las variables para que, en el fondo es un enfoque mixto, bueno, esto también lo sabemos todos. Voy a saltar algunas de las variables para centrarme en las que considero que mejor han funcionado en mi temática de estudios sensoriales y afectivos. Quería hacer un poco un guiño también a las distintas maneras de afrontar iba a decir el conflicto, y ya con esto estoy cayendo en un error que han caído nuestros políticos, ¿no? Porque no se trataba de una guerra, en cierto modo, sino que las distintas maneras de afrontar esa situación, en el fondo desde los afectos, ¿no? La campaña de arriba, la de Susana Distancia, se llevó a cabo en México, y aunque tiene un enfoque principalmente para la juventud, especialmente la niñez, como se puede comprobar, creo que nos toca a todos, ¿no? Frente a esta perspectiva, en el caso de España, tenemos una presentación mucho más directa, con una grafía bastante dura en el fondo, pero que también llama a crear una suerte de comunidad unida, ¿no? Lo afectivo queda en la posibilidad de sumarnos, de empezar a sentirnos uno. Se ha hablado de ese organismo social que ha sido atacado por un virus. Con esto quiero señalar que, aunque mi visión va a ser panorámica, en todo momento hay 2 espacios concretos que creo que puedo trabajar mejor, que son los de
los de México, en primer caso, y los de España. He realizado una tabla donde se señala algo que todos hemos comprobado, en el fondo, que los estudios sensoriales y afectos suelen ser los segundos más atendidos y, sin embargo, a gran distancia de la biopolítica, que queda en primer lugar en todos los contextos, ¿no? Quizás la única excepción es el caso de Perú, que se retrotrae hasta la cuarta posición, pero hay que fijarse en los porcentajes, eso es lo más importante. Si nos fijamos en los porcentajes, los estudios sensoriales y afectivos son más interesantes en Perú que incluso en España, que es el país que más documentos aporta, documentos más que nada en cuestión cuantitativa. En realidad, los países donde más ha preocupado los estudios sensoriales y afectos, según la COVID-Teca, son los de Norteamérica, ¿no? De México y Estados Unidos. Quizás esto pueda tener que ver, en el fondo, con las bases sociales y también yo creo que académicas. Ayer se discutió un poquito esto. En cierto modo puede que sea así. Hay que señalar que México es una de las potencias mundiales en los archivos sonoros y en las preocupaciones por los paisajes, ¿no? México, todos los que hayan estado saben que el paisaje sonoro es sumamente rico de analizar. También las gráficas que aparecen aquí nos pueden iluminar, ¿no? Cómo efectivamente en España, aunque los estudios sensoriales sean los segundos, en el fondo muy poca distancia se encuentra el de género. Creo que también por las propias dinámicas sociales, políticas y académicas, y el de la universidad. La segunda variable que nos interesa, esto se ha hablado en muchas ponencias, hay un crecimiento enorme en torno a febrero, sobre todo marzo, y luego una caída. Se ha hecho coincidir, esta visión es panorámica, los resultados son de todo el contexto, ¿no? Tanto de España como de Iberoamérica, ¿vale? Por eso son los 684 resultados que son ampliamente diferenciados del resto de franjas temporales. Y como digo, todos los compañeros ya han señalado que la caída tiene que ver con, sobre todo en el caso de España, porque en otros hubo confinamientos posteriores, con el fin del encierro, pero también en el fondo con el fin, yo creo, de las preocupaciones, ¿no? Este es una suerte de espectrograma también de la afectividad. ¿Por qué digo esto? Porque a mí, por ejemplo, me ha llamado la atención que no haya habido ningún repunte, ¿no? Uno hubiera esperado que, al igual que las olas de contagios también, en cuestión de la infodemia, hubiéramos podido tener algunos otros repuntes, algunas otras subidas que no han existido. Recuerdo que en otoño del 2021 hubo una serie de confinamientos perimetrales, a veces incluso por municipios, que llevaban casi a un pseudo confinamiento en el fondo, ¿no? Sobre todo para los que en ese momento nos encontrábamos en poblaciones pequeñas. Y por último lugar, los conceptos más repetidos, aunque ya ayer también algunos compañeros trabajaron en el de los afectos. Los afectos que aparecen son principalmente negativos. Me ha sorprendido mucho el de ira, tiene una explicación que no puedo tampoco desarrollar, pero son sobre todo negativos. La ira, el miedo, la pérdida, y la emoción es ambigua, ¿no? Puede ir en ambas direcciones. En cuanto a los sentidos, los dos sentidos más presentes son el del tacto, además por mayoría, con mano 11.000 resultados, tacto 3.900, y el de la escucha con 1.900. Hay que señalar que la mirada, por ejemplo, estaba entre los términos de todas las temáticas y se encontraba también muy cerca, ¿no? Es decir, que la mirada sería seguramente el tercero de los sentidos que más atención obtuvo por todos los pensadores, periodistas, etcétera, ¿no? Personas de las que se han volcado artículos y todo tipo de recursos en la COVID-Teca. A partir de aquí vamos a tirar, porque vamos a tener que hablar mucho, evidentemente, del miedo, en concreto del miedo, de la sigefobia, ¿no? Del miedo al silencio. Vamos con la reflexión teórica. Voy a comprobar también cómo voy de tiempo. Bien, en primer lugar, habría que preguntarse si el confinamiento fue un tiempo de silencio. Este sintagma, que en la literatura española pues tiene una textualidad muy clara, ha sido bastante utilizado en algunos libros y también incluso en proyectos fotográficos. Piénsese, por ejemplo, en Cities of Silence, que es, bueno, la imagen que todos tenemos, esa imagen apocalíptica que nos lleva al imaginario de la ciencia ficción de las ciudades vacías.
Pero desde aquí vamos a pensar el silencio, como decíamos, en sus diversas dimensiones y lo vamos a pensar desde los afectos en una polaridad que es la más lógica, que es la más básica, pero que también es la más productiva. Es decir, en primer lugar hay que pensar que el silencio puede tener unos beneficios, puede tener una dimensión positiva. Hay artículos que hablan de cómo el silencio y el hablar en voz baja, casi el musitar, puede evitar contagio. También el carácter sanador, en el sentido en que luego lo vamos a ver en Leverkusen, ¿no? En el sentido de que a menos input, mayor calma, menor estrés. Por otro lado, en el plano de lo noseológico, en el plano a veces incluso epifánico, el descubrimiento de todo lo otro, pero también de nosotros mismos, el autoconocimiento, como señalaría Ramón Andrés, que conecta con la vía espiritual, que es muy interesante de estudiar desde una concepción postsecular la espiritualidad de los individuos en sus rituales cotidianos y en su nueva manera de entender la religación con el mundo sin jerarquías, sin dogmas. En ese sentido, bueno, señalo sobre todo la experiencia interior de Pablo Dors o como Fernando Rodríguez de la Flor en su artículo Todo pasa, intertextualidad con Santa Teresa, trae a colación todo ese proceso de la tradición estética española, ¿no? Referido sobre todo a la península metafísica que él ha estudiado también desde la Edad Media y el Barroco. Pero luego están los afectos y efectos negativos. Hay que señalar cómo Agamben, que es un estudioso del silencio, ¿no? Que, bueno, él estudió incluso a los gnósticos, muy afectado en el fondo por esta situación, considera el silencio común en el sentido lingüístico, ¿no? Los actos de habla, como no sea una sociedad en cierto modo cobarde porque no se ha revelado ante las medidas que él consideraba injustas e incluso democráticas. También los silenciamientos, muy importante. Para algunos hemos vivido un periodo de sindemia, es decir, de pandemias simultáneas, porque las enfermedades mortales, las adicciones e incluso las discapacidades se han silenciado en cierto modo. Pensemos, y hay también un artículo en la Coviteca de cómo ha podido llegar a vivir la pandemia las personas por ejemplo, con sordera. Por último lugar, el silencio del dolor o el silencio de la muerte, en una entrevista a Raúl Zurita, muy interesante, ¿no? Y bueno, con el silencio del dolor ya entramos en el paralenguaje, en todo aquello que queda entre lo silente, el ruido y el lenguaje. Por otro lado, creo que el acercamiento, la mirada escucha a las calles vacías, como se puede ver en este texto de Berardi, fue tratado de manera ambigua, ¿no? Y creo que a todos nos ha removido de manera distinta, y no voy a los afectos, ¿no? Como, por un lado, el periodo de tranquilidad, por otro lado, esa sensación apocalíptica que como digo, nos lleva al imaginario de la ciencia ficción. En el caso de la noche, conectando con el pavor nocturnus, ¿no? Con esos miedos ancestrales del ser humano a los peligros de la noche. No la cita porque quizás voy un poco mal de tiempo, pero creo que además esta en concreto la hemos leído todos porque es conecta con los que también se ha trabajado, ¿no? La literatura de pandemia, este género, conecta en el fondo con los diarios de la pandemia, diarios de la peste, etc. Del silencio hay que pasar a la escucha atencional. ¿Esto qué significa? En el fondo, un silencio inesperado nos lleva a poner atención casi por primera vez a algunos de los elementos que nos sorprenden, como por ejemplo podía ser todos los sonidos silvestres. Claro, hay que tener en cuenta que la escucha toma un protagonismo porque el resto de sentidos también queda afectados. Algunos de ellos, en el caso del olfato, en el caso del gusto, porque el virus los afecta directamente, y otros porque las diversas medidas, ya sea ponerse la mascarilla, ya sea encerrarse en casa, nos privan de las posibilidades de larga distancia o de contacto con el resto de la comunidad y el resto en el fondo del mundo. En esta sonosfera de silencio, sobre todo del espacio público, de la calle, como epítome del espacio público en este caso, o de la plaza, hay unos beneficios, o sea, se ha mencionado, hay incluso algún artículo de 2021 donde llega a hablar de los beneficios que ha podido llegar a tener
esta pausa enlazada con la calma del mundo, ¿no? Pero también, como se ha señalado al comienzo, beneficios para la actividad filosófica, para la reflexión, desde el punto de vista del ecologismo, para la espiritualidad. Hay que señalar que ha habido una teleespiritualidad, en el fondo. Gracias a las plataformas de videoconferencias se han podido seguir manteniendo esos rituales laicos, profanos, de las nuevas espiritualidades, ¿no? Estos conceptos de mindfulness, la espiritualidad del capitalismo, como la llaman, o el neoyoga, otro tipo de meditación, etc. Y además, esto conecta con las investigaciones sobre paisajes sonoros. Aquí señalo algunos. Me ha interesado sobre todo el del Instituto Humboldt en Colombia, ¿no? De cómo son en la ciudad paisajes sonoros desde tu ventana, que tiene artículos muy precisos, en el mismo sentido que los queremos hacer aquí, ¿no? De ciencias sociales, con una serie de estadísticas sobre cómo suben y bajan las percepciones sensoriales. Hay que señalar que por un lado están los estudios físicos y por otro lado está la percepción cultural. El silencio es un fenómeno cultural y así lo es también la naturaleza, la percepción de la naturaleza, hasta el punto de que una cosa muchas veces son los registros de las opiniones de cada uno como persona que escucha y otra cosa sea la realidad, porque ahora hay estudios que, por ejemplo, están señalando que la naturaleza no avanzó tanto como creíamos en ese periodo de confinamiento, ¿no? Todos recordaremos algunos memes donde se veían poco menos que delfines por el Manzanares, ¿no? La vertiente más negativa de cómo esta escucha, esta atención se ha visto afectada, tiene que ver con lo que ha ocurrido en el interior de las casas. Hay un artículo muy interesante que he descubierto hace poco de Domínguez Ruiz, una investigadora de paisajes sonoros, una investigadora de los estudios sensoriales, el oído confinado, manifestaciones sensibles y efectos aurales de la pandemia, al que remito para indagar todavía más en ello, aunque la citaré a continuación. Y luego también hay que tener en cuenta que hay dos miedos fundamentales, que además son dos miedos de nuestro tiempo. Como sociedad neobarroca, el horror vacui, como sociedad del ruido, la sigefobia, el miedo al silencio. Tengas en cuenta de nuevo que miedo era una de las palabras más repetidas en la COVIDteca. ¿Cómo llenamos ese horror vacui? Lo hemos llenado con un hilo musical. Y esto conecta con las reflexiones de Berardi, al que cito a continuación, pero también con las de Saffer, el pionero de los estudios sonoros en cuanto a los paisajes, y también el pionero el que nos indica, el que nos señala cómo el hilo musical, el musak, el ruido blanco, poco a poco va poblando el interior, no solamente los espacios privados y cómo afecta esto, por ejemplo, al consumo, sino también el interior de nuestras vidas. Cito a Berardi: un exceso de visibilidad, la explosión de la infosfera y una sobrecarga de estímulos infoneuronales. El estallido psicótico de la era del semicapitalismo tiene aquí sus raíces. No la represión, sino la hiperexpresividad es el trasfondo del segundo inconsciente postfreudiano. Esta es la fuente de la psicopatología que enmarca la neurosfera de la era neoliberal. Trastornos de déficit de la atención, que es justo el tema que estamos trabajando, dislexia y, de nuevo, miedo o pánico. Se ha llegado a hablar también no solamente la hiperestimulación sensorial, ¿no?, del sistema nervioso, sino también aquí una serie de conceptos que llevamos trabajando mucho tiempo, como es el de infoxicación de Cornellá, que nos lleva a hablar de una infodemia, ¿no? Echevarría dice que hay un virus, pero también hay un tecnovirus a través de las plataformas, sobre todo digitales, a través de los smartphones. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a poder trazar el último de los saltos, el que va de los estudios sensoriales a los afectos. Del aumento de la economía del control de la atención, remito al artículo que salió de Müller en El País, donde señala cómo suben las suscripciones a YouTube, a Spotify, cómo aumenta nuestro tiempo frente a las pantallas, y eso significa estar expuestos a un control, eso significa todo lo contrario a una escucha del silencio, a la captura, utilizo el concepto de Mabel Moraña, del afecto. Es evidente que, sobre todo en un tiempo de pandemia, donde hemos estado muy pendientes de las noticias por cualquiera de los medios, hay un momento en que esto va generando esa situación de ira, de pánico, a través de la escucha. 3.3 sería el último punto antes de las conclusiones. Juego
aquí preguntándome, eso sí, con el título del poemario de Miguel Casado, El sentimiento de la vista, me pregunto si habría un sentimiento de la escucha. Y cito a Hugo Mujica, su última obra, Señas hacia el abierto, los estados de ánimo en Heidegger. En la vulnerabilidad, una palabra muy repetida ayer, de nuevo recuerdo que el oído, de mi punto de vista, es el sentido más vulnerable. En la vulnerabilidad, la piel entera es oído, el cuerpo entero escucha. Berardi, en este último libro sobre la era del tercer inconsciente, señala: este bioinfopsicovirus está cambiando de manera irreversible nuestra proxemia social, nuestras expectativas afectivas e incluso nuestro inconsciente. Él habla de mutación. En un periodo de otras mutaciones, como sabemos por el coronavirus. Algunos resultados de la COVID-teca nos apuntaban en esas líneas, ¿no? Y finalmente hay que pensar si ese eje, como señalaba antes, ¿qué sucede, ¿no? Con ese voz-ruido frente a la escucha, que es reversible, ¿no? A veces soy yo el que emito, a veces soy el que recibo. A veces como comunidad estamos emitiendo y recibiendo al mismo tiempo. Nos aproximamos gracias a este eje. Por un lado, los aspectos sensoafectivos positivos. Hay que destacar que gracias a las plataformas como la que ahora mismo tenemos, ¿no? La de Zoom, las personas nos hemos podido comunicar con nuestros familiares, hemos podido estar informados, pero sobre todo en la relación, en esa aproximación, acercamiento desde la escucha que nos han dado estas plataformas, aquí también desde la mirada, pero no siempre, porque, por ejemplo, ha aumentado también el uso de los mensajes de voz, ¿no? Y esto es una vuelta en el fondo a un giro sonoro. Levancuyen habla de la escucha activa, que esto es un concepto de la psicología, que utilizan algunas, la terapia psicológica, ¿no? Consiste muchas veces en esto, una escucha activa del terapeuta que es por el simple hecho de escuchar ya está resultando beneficioso para el paciente, y así como de un silencio afectuoso. Pero también los rituales de acompañamiento, como el caso del aplauso, en el que se creó comunidad. Esto tiene un reverso tenebroso, ahora lo citaré, pero también el del minuto de silencio. Y por otro lado, la parte negativa de este eje. Domínguez Ruiz, en su artículo, señala cómo esa proximidad no siempre tiene por qué ser positiva, porque han aumentado las tensiones dentro de las familias y también con los vecinos. Hay que tener en cuenta que nuestro acercamiento al otro, sobre todo también porque ha habido un silenciamiento en la sonosfera exterior, ha sido desde el ruido, desde el sonido. Hemos escuchado más a nuestros vecinos. Además, han subido, hay también estadísticas en su artículo sobre las numerosas quejas en multitud de países por fiestas ilegales, por superar los decibelios, etc. Y en segundo lugar, hay que señalar, si todas las plataformas de contenidos audiovisuales han secuestrado nuestros oídos, y si nosotros hemos creado un hilo musical en nuestra casa en la que cualquier producto que nos llegaba a través de la escucha se ha devaluado, convirtiéndose en ruido blanco, que ocupaba ante ese horror waki, hemos tratado de escuchar constantemente para sentirnos acompañados, de manera que ya sea una pieza de Bach o ya sea un anuncio, todos han quedado devaluados como ruido blanco. Esto ha taponado la posibilidad de ejercer una verdadera escucha reformadora. Voy con las conclusiones desafectas en el fondo, porque también hay una doble polaridad. En primer lugar, los esperanzados, ¿no? Los que consideraban que podía haber una revolución filosófica, en el caso de Zizek, incluso un nuevo comunismo. En el caso de Berardi, la posibilidad de un movimiento de la imaginación que pudiese solventar esta mutación de consecuencias imprevisibles. Domínguez Ruiz habla, hemos tenido la oportunidad de una revolución sensorial y, por supuesto, desde el pensamiento ecologista, de una nueva conciencia ecosocial, señalando el gran problema de este coronavirus, de esta pandemia, es por el hombre, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Sin embargo, considero que lo que sobre todo ha existido, jugando con el concepto del giro, han sido sinuosidades afectivas en el plano más individual,
en un contexto de máximo individualismo. Ya Lipovetsky hablaba del narcisismo en la posmodernidad y bueno, están saliendo constantemente estudios sobre ese tema, sobre la atomización a la que nos ha conducido. De la Flor, por ejemplo, considera que muy al contrario de lo que piensan algunos de estos pensadores que hemos citado, los Zizek, etcétera, de la posibilidad de una solidaridad y de una nueva comunidad, lo que hay es un desafecto mayor hacia el otro, un alejamiento. Berardi habla de que la próxima mutación puede ser la alexitimia, es decir, la pérdida de esa capacidad para sentir emociones, tanto hacia los otros, empatía, como dentro de nosotros mismos. Leyendo La política cultural de las emociones de Sarah Ahmed, encontré un texto que podría aplicarse casi perfectamente a nuestro contexto, aunque no se refiere a la pandemia, pero fijémonos una de las posibilidades, y con esto voy a intentar también cerrar mi ponencia. El dolor se evoca como aquello que ni siquiera nuestros otros más íntimos pueden sentir. La imposibilidad de un sentimiento solidario es ella misma la confirmación de la lesión. El exhorto de un dolor así, como dolor que no puede compartirse mediante la empatía, es un llamado no solo para que se dé una escucha atenta, sino también una manera diferente de habitar. Esto es fundamental, porque nos hemos visto obligados a habitar otro espacio, un microespacio, donde estábamos fuertemente limitados y solo podíamos, en el fondo, acercarnos o viajar con la escucha o con la imaginación. Continúo la cita. Es un llamado a la acción y una demanda de una política colectiva basada no en la posibilidad de que podamos reconciliarnos, sino en que podemos aprender a vivir con la imposibilidad de reconciliación o aprender que vivimos con y junto a los demás. Y, sin embargo, no somos como uno solo. Esto creo que quizás sea una de las heridas que nos han quedado, ¿no? Que somos un cuerpo social cuando nos ataca, cuando un virus intenta replicarse sin su voluntad porque no tiene a través de nosotros, pero culturalmente no hemos llegado a esa comunidad y a esa nueva solidaridad a través de la escucha, por desgracia. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna... Muchas gracias, Javier. No sé si hay Disculpad el tiempo, que creo que se me pasa un poquito. Vale. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, cerramos con Javier y te agradecemos la ponencia tan interesante, Javier. Muchas gracias. Que siga todo bien y, bueno, disfrutad de Granada. Os sigo por YouTube. Hasta luego.